Buenas tardes a todos, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Vamos a empezar esta unidad número 3, que son mediciones eléctricas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el desarrollo de esta unidad? Bueno, se supone que debimos de haber empezado el lunes, pero por una situación no pudimos, pero pues hoy vamos a tratar de recuperar el tiempo del lunes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero voy a hacer una pequeña exposición de cantidades eléctricas, de unidades de medición eléctrica. Después de eso, les expondré, si da tiempo el día de hoy, pues qué aparatos se utilizan para mediciones de cantidades eléctricas. La siguiente semana vamos a empezar a trabajar con circuitos eléctricos, y ahí es donde vamos a utilizar el Proteus, el que les encargué que por ahí descargaran, para hacer circuitos bastante simples, de hecho, para que lo que hagamos a mano, verificar que lo estamos haciendo bien utilizando el Proteus, y así ustedes se enseñan también a usar ese programa que les va a servir más adelante. Y bueno, yo tengo pensado pues tratar de ver circuitos eléctricos resistivos, capacitivos e inductivos. Vamos a ver si nos da tiempo. Si no nos da tiempo de ver capacitancia e inductancia, al menos vamos a estudiar resistencia, que es lo que sí ustedes van a seguir estudiando más adelante. De hecho, va a haber una materia en cuarto semestre que se llama análisis de circuitos eléctricos, donde van a volver a ver quizá lo que les enseñe, pero todo ya a más profundidad. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, este sería el comienzo de la unidad número 3. Y bueno, conceptos generales. ¿Qué es una medición eléctrica? Bueno, una medición eléctrica son todos los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. Por ejemplo, están mencionando tres palabras importantes: métodos, dispositivos y cálculos. Un método es algo establecido, pasos a seguir para poder llevar a cabo algo. Entonces, utilizando los métodos, pues nosotros vamos a poder utilizar los dispositivos que nos van a medir, por ejemplo, diferencia de potencial, amperaje, resistencia eléctrica o cualquier cantidad que ustedes estén interesados en medir. ¿Qué dispositivos ustedes conocen para medir cantidades eléctricas, chicos? ¿Me podrían decir al menos uno? Lo que sería el multímetro, ¿no? Un multímetro tiene la capacidad de medir ¿qué? Amperajes, voltajes y resistencia, si no estoy mal. Puede medir amperaje, puede medir voltaje, también puede medir resistencia eléctrica. ¿Alguna otra cosa que pueda hacer el multímetro? ¿Alguien? Bueno, está bien, lo que su compañero dijo está bien. El multímetro, bueno, tiene la capacidad en general de medir estas tres. ¿Puede medir algunas otras cosas? Sí, lo puede hacer, dependiendo de lo que nosotros queramos. Cálculos. ¿Por qué cálculos? Y aquí es la parte importante, o la parte de ingeniería. Bueno, para nosotros, por ejemplo, si nosotros metemos las puntas del multímetro en algún enchufe de la casa, entonces pueden observar que va a decir 127 volts en corriente alterna, obviamente. Si ustedes hacen un circuito en un proto, de un circuito resistivo, y tratan de medir la resistencia eléctrica, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder medir esa resistencia, porque pues para eso están diseñados los dispositivos. Sin embargo, muchas veces conviene, dado un circuito muy grande, pues reducirlo a uno más simple, a uno más pequeño. Entonces ahí nosotros vamos a entrar un poco en esta parte de cálculos matemáticos, para poder manipular a nuestro antojo estas cantidades eléctricas, estos circuitos que nosotros vamos a
vamos a empezar a estudiar. ¿Cómo se miden las cantidades eléctricas? Bueno, se miden por medio de transductores. Los transductores miden propiedades físicas tales como, en este caso, la temperatura, la presión, el flujo, la fuerza. ¿Y qué hacen los transductores? Bueno, convierten estas cantidades en señales eléctricas que pueden ser registradas y medidas. Esto es lo que hace un transductor. ¿Alguien sabe más a fondo qué es un transductor? ¿Alguien sabe qué es un transductor? No. No, profesor. Bueno, no, Creo que puede transformar energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? no solamente energía mecánica. Aquí está la definición de un transductor. Un transductor es un dispositivo capaz de transformar efectivamente, transforma un tipo de energía que generalmente es una energía de entrada en otra diferente de salida. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo mediciones de cantidades físicas. ¿Cuáles cantidades físicas? Generalmente temperatura, presión, flujo y fuerza. Entonces, ¿dónde nosotros podemos observar transductores? Pues en los sensores que se ocupan pues para, por ejemplo, a lo mejor ustedes han trabajado de la prepa con con sensores ultrasónicos, a lo mejor con el LM35, que es un sensor de temperatura, a lo mejor han trabajado con algunos de estos dispositivos. Entonces, estos dispositivos en particular, nosotros podemos categorizarlos en transductores debido a que, por ejemplo, el LM35, dado una temperatura en particular, puede a partir de una de sus patas, pues mandar una diferencia de potencial que va a ser proporcional a la temperatura que está midiendo. Eso es lo que hace un transductor. Y bueno, todo este preámbulo es, pues, ¿para qué? Para medir cantidades eléctricas. ¿Cuáles son las cantidades eléctricas? Perdón, bueno, hay un montón de cantidades eléctricas. Hay un montón, las vamos a ver muy en general. En materias posteriores, pues, les van a enseñar un poco más a detalle a trabajar con cada una de estas cantidades. Sin embargo, pues vamos a tratar de que esto sea bueno para ustedes. Vamos a iniciar con las unidades de mediciones eléctricas, porque al final de cuentas, nosotros, pues, ustedes tienen que aprender a utilizar el multímetro, el osciloscopio, por ejemplo. Sin embargo, pues cuando ustedes miden, ¿qué están midiendo? ¿Qué es lo que miden? Pues están midiendo algún tipo de cantidad, pero ¿qué representa esa cantidad? Pues eso es lo que trataremos de explicar aquí. Bien, primera cantidad eléctrica que nosotros tenemos que medir, la intensidad eléctrica. ¿Qué es la intensidad? La intensidad eléctrica se relaciona con la corriente eléctrica que pasa a través de un dispositivo o un cable, un semiconductor. Anteriormente, la electricidad se relacionaba, pues, se analogaba, o sea, hacían la analogía como un fluido, debido a que a través del cable, que nosotros podemos hacer la analogía que es la tubería, pues pasan los electrones o la corriente eléctrica. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica es el flujo, la cantidad del flujo de electrones que pasa por un determinado conductor. Aquí ustedes están observando que la intensidad de la corriente eléctrica se mide hacia la derecha, sin embargo, el movimiento de los electrones es hacia la izquierda. Siempre cuando nosotros conectamos una batería, por ejemplo, si estamos hablando de corriente directa, el sentido de movimiento de la intensidad siempre es de izquierda a derecha. Sin embargo, el movimiento real de los electrones es de derecha a izquierda. Y bueno, aquí ustedes pueden observar en esta figura lo que está pues escrito ahí en esas letras. Esto ustedes lo tienen que tener bastante claro. Existen dos tipos de corriente: la corriente directa o corriente continua, que siempre se mantiene constante a través del tiempo. Aquí ustedes pueden observar una pequeña gráfica de lo que significa esto. En cálculo diferencial seguramente ya estudiaron funciones. Entonces aquí nosotros pues podemos hacer la analogía de ese conocimiento que ustedes tienen. Una función constante es una función que nunca varía en el tiempo, es decir, que siempre mantiene el mismo valor conforme el tiempo avanza. En ese caso, ustedes aparecían
Bueno, ustedes estudian el eje X contra el eje Y en matemáticas. Es muy similar. Aquí los ejes, bueno, significan cosas diferentes. El eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es la intensidad. Entonces, ¿qué es la corriente continua? Es una corriente que no cambia conforme el tiempo avanza, siempre se mantiene igual, siempre se mantiene igual. ¿Dónde ustedes pueden observar corriente continua? En los cargadores de su celular, por ejemplo, en las baterías que venden a lo mejor de 9 volts, corriente continua. Esa corriente siempre se va a mantener constante a través del tiempo. Y si ustedes miden, la cantidad de corriente que manda su celular, bueno, el cargador de su celular, van a ver que, bueno, a lo mejor son 200 miliamperes. ¿Quién sabe cuál es la cantidad que manda, no? Sin embargo, si ustedes miden en este momento esa cantidad con un multímetro, van a notar esa cantidad. Y si ustedes desconectan el cargador y lo vuelven a conectar en la noche, o sin embargo, si lo dejan conectado y si vuelven a medir en la noche, ustedes van a observar que esa cantidad es exactamente la misma, que ese es el significado de la corriente continua. ¿Qué otro tipo de corriente nosotros podemos tener? Corriente alterna. ¿Cuál es la corriente alterna? Bueno, la corriente que varía con respecto al tiempo. Y aquí ustedes pueden observar que hay un tipo de señal en particular. ¿Quién me puede decir cuál es esta señal? ¿A qué función corresponde esta señal de corriente? Seno. Es una función senoidal, exactamente. Y de hecho, la corriente alterna que ustedes, bueno, que llega a la casa de todos nosotros, bueno, refiriéndome tanto a corriente como a voltaje, es una señal senoidal o cosenoidal, o a lo mejor una señal senoidal desfasada. ¿Cuáles son las características de una señal senoidal? Bueno, tienen un pico, tienen un valle, tienen un periodo, tienen una amplitud. En este caso, pues eso ya lo saben ustedes, el valor máximo que alcanza la corriente, pues a lo mejor pues es, no sé, 2 amperes. El valor más bajo, pues va a ser menos 2 amperes, siempre manteniéndose simétrico con respecto al eje de tiempo. La amplitud de la corriente alterna, bueno, sabemos que es desde el eje de las X hasta el punto más alto, que se conoce como cresta. Esa sería la amplitud. El periodo de la corriente, pues es de donde empieza hasta donde hace un ciclo completo, perdón. ¿Hasta dónde haría un ciclo completo este? Pues cuando ha transcurrido 360 grados, es decir, desde cero, sube, baja y vuelve a subir. Hasta este punto habrá hecho 360 grados, entonces aquí hay un ciclo. Entonces aquí hay un ciclo en este punto que yo estoy marcando con el puntero del mouse, entonces aquí ya hay otro ciclo y así sucesivamente. Las funciones senoidales siempre se mueven con ciclos, siempre el ciclo es constante, sube y baja, siempre de esta manera. ¿Por qué se le llama corriente alterna? Bueno, porque los valores de la corriente, o en este caso, de la corriente, siempre se van a alternar. Si primero, en un instante de tiempo va a estar arriba, en otro instante de tiempo va a estar abajo, en un instante de tiempo después va a estar arriba y después va a estar abajo. Es decir, hay una alternancia en la corriente, por eso el nombre de corriente alterna. Y esta en particular, bueno, se refiere a una función senoidal, que es la función que mejor pues lo describe, aunque también pueden haber funciones cosenoidales. Seguramente aprendieron que la función seno y la función coseno pueden expresarse como, a lo mejor, bueno, la función coseno puede expresarse como una función senoidal desfasada. Seguramente eso se los explicó su profesor de cálculo. Bien, ¿cuál es la unidad para medir intensidad de corriente eléctrica? La unidad para medir la intensidad de corriente eléctrica es el ampere o el amperio. Su símbolo es A. ¿Y cómo se define el ampere? Bueno, aquí está la definición formal del amperaje. El amperio, ampere, o ampere en otro idioma, lo pronuncio en español, con símbolo A, es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Es una unidad fundamental. En la primera unidad observamos nosotros que hay 7 unidades fundamentales, y una de las unidades fundamentales era la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Es una unidad básica, que es lo que les estoy comentando, en el Sistema Internacional de Unidades, y recibe ese nombre en honor al físico matemático que lo descubrió, André-Marie Ampère, y bueno, su periodo de vida. Un ampere es exactamente igual a un coulomb sobre segundo. Nosotros sabemos, bueno, que el segundo es la unidad de medida del tiempo, pero el coulomb, ¿qué mide el coulomb? Bueno, vamos a estudiarlo La carga enseguida. eléctrica, ¿no?
El Coulomb exactamente mide la carga eléctrica, exactamente, es la unidad para la carga eléctrica. Entonces, pues vamos a seguir avanzando y justamente es el tema que viene para ligarlo con esta parte. Entonces, hasta este momento, ¿qué sabemos? Sabemos que la corriente eléctrica que llega a nuestra casa tiene una intensidad y esta intensidad se hace analogía con el flujo de electrones que están pasando por el conductor en el cual llega a nuestra casa. Recuerden, flujo de electrones. A esto nosotros lo llamamos como intensidad de corriente. Sí, intensidad de corriente. Otra cantidad de medida eléctrica es la carga. ¿Cómo se define la carga? Bueno, matemáticamente la carga se define como el área bajo la curva que deja la intensidad a través del tiempo. Probablemente esto no lo entiendan en este momento, lo van a entender en otra materia, pero cuando nosotros integramos una función, lo que estamos haciendo es calculando el área bajo la curva. Y cuando nosotros integramos en particular la función de intensidad, lo que estamos realizando es encontrando la carga, la carga eléctrica que atraviesa por un conductor a través del tiempo. Vamos a leer la definición formal. El área que se da entre la región de la corriente por tiempo, es decir, corriente, recuerden, en el eje Y, en el eje Y, intensidad de corriente por tiempo, es decir, en el eje de las X, obtenemos la cantidad de carga Q que atraviesa la sección normal del conductor en un intervalo de tiempo considerado. Es lo que les estoy comentando. La cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor, nosotros la podemos encontrar matemáticamente realizando la integral, encontrando el área bajo la curva. Pero bueno, esto será quizá para segundo semestre, cuando lleven cálculo integral. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? Bueno, la unidad de la carga eléctrica es el Coulomb. Su símbolo es el C. El Coulomb es una cantidad derivada. Recordemos que existen cantidades básicas y cantidades derivadas. Las cantidades derivadas son aquellas que están formadas por cantidades básicas. ¿Cómo se define el Coulomb? Bueno, aquí está escrito que la cantidad de carga eléctrica que fluye durante un segundo a través de la sección de un conductor que transporta una intensidad constante de corriente eléctrica de 1 amperio. Esta es la definición de carga eléctrica. ¿Cómo está conformado el Coulomb? Bueno, el Coulomb está conformado por ampere por segundo, donde ampere sabemos que es la unidad de intensidad eléctrica y segundo sabemos que es la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué estoy midiendo? La cantidad de flujo eléctrico, la cantidad de corriente eléctrica por unidad de tiempo. Es lo que nosotros estamos midiendo cuando utilizamos el Coulomb o carga eléctrica. ¿Cuál es la relación que existe entre intensidad y carga eléctrica? Bueno, aquí nosotros tenemos una pequeña fórmula para relacionar estas dos cantidades. La intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la carga eléctrica e inversamente proporcional al tiempo. O lo que es lo mismo, intensidad es igual a carga sobre tiempo. Es lo que acabo de decir. Donde, bueno, aquí están escritos qué significa. Q es el valor de la carga expresada en coulombs, ya sabemos. T es el valor del tiempo expresado en segundos. I es el valor de la corriente expresada en amperes. Y finalmente, bueno, ahí hay Es el valor del Colombo, ¿no? Es una observación y esta observación nos establece ¿qué nos establece esta pequeña observación? Bueno, que nosotros tenemos una equivalencia. ¿Qué equivalencia tenemos? Que en un Coulomb, en la parte inferior derecha, existen 6.24 por 10 a la 18 electrones. Esta equivalencia es bastante importante. Seguramente la van a ocupar en electromagnetismo. Y bueno, esto que estamos estudiando en este momento lo van a ocupar en magnetismo en tercer semestre. Así que por favor traten de poner la mayor atención del mundo. Bien. Problemas con respecto a lo que acabamos de ver. Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer uno y se les van a quedar 2 de tarea. ¿Cuáles son el problema que vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar la intensidad de la corriente eléctrica que hay en un conductor cuando circulan 120 coulombs por una sección del mismo
en 0.4 horas y el problema nos pide calcular la intensidad de corriente y tenemos que expresar el resultado en amperes y en miliamperes. Entonces, aquí ya les doy las respuestas. El inciso A es esto y el inciso B es esto. Igual para las otras preguntas, ya les doy las respuestas a las que deben de llegar. Entonces, vamos a hacer este pequeño problema para que quede un poco más claro. No sé si pueden ver la pantalla negra. ¿Pueden? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ok, entonces pues vamos a hacer este pequeño problemita de intensidad de corriente eléctrica. Sabemos por lo que acabamos de estudiar, bueno, ¿qué acabamos de estudiar? Acabamos de estudiar que a través de un conductor, ahí está el conductor, o sea, un cable, lo estoy dibujando a lo mejor muy grueso, probablemente el cable no sea tan grueso, pero pues bueno, para efectos del estudio, ahí está. A través de un conductor, no, así no es un conductor, no estoy satisfecho con ese dibujo, a ver, ¿cómo sería? Sería así, ok, ajá, sí, ya está. A través de un conductor, este es un cable de cobre, quizá, hay un flujo de corriente eléctrica. Recordar que la intensidad de corriente siempre se mueve hacia la derecha. Esto no implica que los electrones, recordar, siempre están dentro del cable. Los electrones, sabemos que el flujo de los electrones, al contrario que el flujo de la corriente, sabemos que la corriente se mueve hacia la derecha. El flujo de los electrones, al contrario, es hacia la izquierda. El flujo de electrones se mueve a la izquierda. Bueno, así es, ¿no? ¿Qué más sabemos de lo que acabamos de estudiar? Bueno, sabemos que el cable tiene una sección transversal. ¿A qué me refiero con una sección transversal? Y permítanme ustedes hacer un zoom aquí. La sección transversal de nuestro conductor, pues no es más que cuánto mide. A lo mejor lo estoy planteando mal, dibujando mal. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el área, más bien, del diámetro del cable? A esto es a lo que se le llama sección transversal. Ahí está. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber para encontrar la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, pues sabemos que la intensidad de corriente eléctrica, y lo voy a anotar por acá, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica entre el tiempo. Y bueno, por ahí los datos de nuestro problema, vamos a regresar tantito, nos dicen que tenemos que determinar la intensidad de corriente eléctrica en algún conductor cuando circulan 120 coulombs por una sección del mismo en 0.4 horas. Entonces, la carga eléctrica que sabemos que pasa por ahí es 120 coulombs en un tiempo de 4 horas. Eso es lo que sabemos. Ahora, vamos a regresarnos de nuevo a la diapositiva y vamos a ver ¿en qué unidades deben de estar la carga eléctrica? La carga eléctrica debe de estar en coulombs, entonces eso es correcto. ¿En qué unidades debe de estar el tiempo? El tiempo debe de estar en segundos. Entonces, aquí yo debo de hacer una pequeña conversión. ¿Por qué una pequeña conversión? Bueno, porque el tiempo lo tengo en horas. Entonces, haciendo esta pequeña conversión, pues yo... Profe. Ajá. Por ejemplo, ahí en donde decía el tiempo, decía 0.4 horas. Ah, ok. Entonces sería 40 minutos y de esos 40 minutos se tendría que hacer la conversión a segundos, ¿no? 0.4 horas son 40 minutos. ¿Estás seguro? A ver, no. Bueno, chiste que de eso, partiendo de ese intervalo de tiempo, de ahí es donde se tiene que hacer la conversión a los segundos. Ajá. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en una hora, no hay mal, que en una hora hay 60 minutos. Y además sabemos, ¿qué más sabemos? Sabemos que una hora en un minuto hay 60 segundos. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y aquí pues podemos reducir horas y horas, podemos reducir minutos y minutos y al final de cuentas la conversión queda en la unidad que yo necesito, es decir, queda en segundos. ¿Cuánto nos da esta pequeña conversión que acabamos de hacer, chicos? En su calculadora, por favor. Serían punto 240 segundos. ¿Cuánto? Serían 240 segundos. Pues no sé, por eso les estoy pidiendo la ayuda. ¿240 segundos?
Sí, así es. Ok. ¿Seguros? Sí, profesor. Profe, a mí me salió 1440 segundos. Ajá, 1440 segundos, exactamente. Ah, sí, es que está expresado en proporcional a horas, ¿verdad? Desde un inicio, 0.4 de hora, ¿no? Ajá, Sí, 1440 segundos. Bien, entonces para encontrar la intensidad de corriente que pasa por el conductor, pues nosotros ya tenemos lo necesario para hacerlo. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, sabemos que la intensidad debe de ser igual a la carga, pero la carga sabemos que es igual a 120 coulombs sobre el tiempo, y el tiempo es de 1440 segundos. ¿Alguien que me diga cuánto es esa división? .0.083. ¿Así? Sí. ¿Así? ¿En qué unidades? Tiene más 3, pero así ya. ¿En qué unidades? La intensidad Eso es sería en amperes. ¿Cuál es la unidad de... ¿Coulombs de segundo? A ver, Electrones, ¿no? ¿cuál es la unidad de la intensidad? Ampere. Ajá, exacto. Amperes. La unidad de la intensidad es amperes. Entonces, encontramos la respuesta, es 0.083 amperes. También nos piden que expresemos este resultado en miliamperes, pero eso ustedes ya lo saben hacer. Si lo quisiera expresar en miliamperes, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mover el punto 3 veces hacia la derecha. Si lo movemos 3 veces hacia la derecha, podemos observar que 0.083 amperes es igual a 83 miliamperes. Y aquí, bueno, estamos utilizando los sufijos que ya habíamos estudiado previamente. 0.083 amperes es igual a 83 miliamperes. Y si quisieran ustedes, si no comprenden cómo se hace eso, si ustedes quisieran hacer la conversión, pues ustedes pueden decir que en un amper hay 1000 miliamperes. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, pueden observar que amperes con amperes se van a reducir. Al final solamente me va a quedar miliamperes, y 0.083 por 1000 seguramente les va a dar 83 miliamperes. Entonces, así también de esa manera ustedes lo pueden realizar. Quisiera saber si con respecto a este problema tienen alguna duda. Ninguna, profe, todo muy bien. Bien, si no tienen alguna Ninguna, duda, pues, claro. ahora entonces, hasta este momento quisiera saber si de los conceptos o de la presentación tienen alguna duda. No. ¿Ninguna, profesor? Bueno, No. Profe, perfecto, ajá. profe, una pregunta. Aquí no entra la ley de Ohm, ¿verdad? ¿La ley de Ohm para qué sirve? Para medir la intensidad, ¿no? Pero Resistencia. intensidad con respecto a qué. A la medición de corriente. Sí, sabemos que la intensidad mide corriente, pero esa intensidad está en función de qué. En este caso aquí la intensidad está en función de la carga y del tiempo. Pero la ley de Ohm, la intensidad está en función de qué. Voltaje y resistencia, ¿no? De resistencia y voltaje. Entonces, hasta este Ya. momento, nosotros no hemos definido ni la resistencia ni el voltaje, que no es voltaje, se dice diferencia de potencial. Entonces, no hemos definido eso. Entonces, no hemos llegado a la ley de Ohm. Vamos a llegar al rato, lo vamos a hacer, pero hasta este momento todavía no. ¿Sale? Sí, profe, Bien. gracias. Entonces, hicimos el problema número 1 y se les van a quedar de tareas el problema número 2 y el problema número 3. ¿Qué más? Bueno, para que sepan, voy a subir esta presentación a YouTube para que ustedes la puedan rever si es que lo necesitan, y ahí van a estar también la presentación. La presentación también se las puedo pasar si quieren. ¿Esta no se puede subir en la plataforma, profesor? Sí, la subiré si ustedes quieren. Pero Gracias. el video lo voy a subir a YouTube, y en la liga de YouTube comparto por el grupo, y también se las pongo en la plataforma. ¿Qué es lo que necesito que hagan de esta presentación? Bueno, porque necesito una evidencia. Que definan las cantidades eléctricas, por ejemplo, ya llevamos 2, la intensidad y en qué se mide. En este caso, por ejemplo, es
la intensidad y se mide en amperes, y el amperes es esto. Después la carga eléctrica se mide en coulombs, y es esto, que escriben la definición de, por ejemplo, de la intensidad de la carga. Esta también es importante, la fórmula que relaciona la intensidad de la carga, que resuelvan estos dos problemas que tienen por ahí. Si quieren, también escriban el que yo resolví para que lo tengan como apunte. Y bueno, vamos a seguir estudiando cantidades eléctricas. ¿Qué otra cantidad eléctrica importante conocen? Bueno, la diferencia de potencial que ustedes por ahí me comentaron, que como voltaje. Exactamente, todos estamos acostumbrados a llamarlo voltaje, pero realmente la unidad no es voltaje como tal, la unidad es diferencia de potencial, solamente para que lo tengan presente, o si algún profesor se los menciona. ¿Qué es la diferencia de potencial? Que se mide en volts y su símbolo es V. ¿Qué es eso? Bueno, el voltio se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor. Nuevamente, recuerden, ahorita estamos hablando de puros conductores, de puros alambres. Cuando una corriente con una intensidad de 1 amperio utiliza 1 vatio de potencia. Aquí ya están mencionando otra unidad de medida, la potencia eléctrica. Pero ¿cómo ustedes deben de ver el voltaje? Aquí lo está diciendo. ¿El voltaje qué es? Es la fuerza que se necesita para mover a los electrones. Eso es el voltaje, la fuerza. La fuerza dentro de nuestro sistema eléctrico, eso representa el voltaje. ¿Qué representa la intensidad de corriente? El flujo. Si ustedes se imaginan un río, pues el agua es la intensidad de corriente y el voltaje, si el río está estático, el voltaje sería la analogía como la fuerza que ustedes necesitarían para poder empujar el agua a través del río. Así es como ustedes deben de visualizar tanto el voltaje como el amperaje. ¿Cuál es la unidad del voltaje? Bueno, el voltaje, su unidad es esta J, es unidad de energía, es joules sobre coulombs. Joules sobre coulombs. Y recordar, aquí les estoy haciendo las conversiones a unidades básicas. Entonces, el voltaje al final relaciona el metro cuadrado, el kilogramo, el segundo al cubo y el amperaje. Es lo que está relacionando el voltaje. Y ahora, cuando les pregunten qué es el voltaje, ¿ustedes qué deben de responder? Bueno, el voltaje es la diferencia de potencial que se necesita para poder mover cierta cantidad de corriente eléctrica a través de un conductor. O en pocas palabras, es la fuerza que se necesita para mover la corriente eléctrica a través del conductor. Eso es el voltaje. Y bueno, aunado al voltaje y al amperaje, nosotros entramos en un nuevo concepto. Este concepto es resistividad, porque hasta este momento nosotros hablamos de que la corriente eléctrica se mueve a través de un conductor. Se mueve a través de un conductor porque hay un voltaje aplicado, es decir, hay una fuerza que los está empujando para que se muevan a través de un conductor, pero los conductores no siempre quieren que la corriente pase a través de ellos. Entonces, todos los conductores presentan una resistencia eléctrica. O sea, ¿y qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al paso de la intensidad de corriente. Eso es lo que significa la resistencia eléctrica. ¿De qué depende la resistencia eléctrica? Bueno, depende de del coeficiente de resistividad, que es esta letra griega que se llama Rho. Todos los materiales presentan un coeficiente de resistividad al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿han escuchado que el plástico no conduce la electricidad? ¿Han escuchado eso? Seguramente sí. Entonces, esto quiere decir que no todos los materiales poseen la propiedad de la conducción eléctrica. Muchos muchas no la conducen, pero hay muchos que son excelentes conductores. ¿Ustedes saben cuál es el mejor conductor de la corriente eléctrica? El oro. El oro. Exactamente. ¿Por qué no lo utilizan para los cables? ¿No es el platino? Porque es muy caro. Seguro. Porque es muy costoso. Me lo roban. Se lo roban. Si de por sí el cobre... Los cables se roban. Exacto, si de por sí se roban el cobre, imagínense si nuestro sistema de distribución de corriente estuviera hecho de oro. Bueno, regresemos. ¿De qué depende la resistividad eléctrica o la oposición al paso de la corriente? Depende de la longitud de nuestro conductor y también del área de la sección transversal. Aquí sí,
ya estamos entrando bueno, estamos contemplando muchos más términos. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia eléctrica? Es este que está por acá, es este que parece como un resorte, es el símbolo de la resistencia eléctrica. También este símbolo se utiliza para resortes en sistemas mecánicos, pero como en este caso solamente vamos a estudiar puros sistemas eléctricos, pues nos vamos a conformar con, o vamos a saber que este símbolo que está por aquí es el símbolo de la resistencia. Entonces, ¿cómo definimos la resistencia? La resistencia eléctrica, que vamos a nosotros a llamar como R, es igual a ¿cómo dijimos que se llamaba el coeficiente de resistividad eléctrica, que es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal. De eso depende el flujo de la corriente eléctrica, de eso depende. Aquí en esta tabla, ustedes, bueno, aquí les anoté esta tabla y aquí nuevamente les anoté la fórmula y qué significa cada cosa. El coeficiente de resistividad está en ohms por metro. Ohms, este símbolo que está aquí, la resistividad se mide en ohms. Ohms es la unidad de resistencia eléctrica. El coeficiente de resistividad es ohms por metro. La longitud se mide en metros y el área se mide en metros cuadrados. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de resolver problemas que involucran resistividad, debido a que tenemos que tener en cuenta las unidades de medida. Bueno, regresando, esta tabla que está por acá muestra los coeficientes de resistividad de algunos conductores, sobre todo en algunos, más bien, tomando en cuenta estas restricciones, de 20 a 25 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en este momento a nosotros esta tabla nos sirva bastante bien, porque posiblemente estemos más o menos a esa temperatura ambiente. ¿En qué se mide la resistividad eléctrica? Bueno, en ohms por metros, nuevamente. Y bien, quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a resistividad eléctrica. Si no, para resolver un pequeño problema de esto. No, ninguno. Bien, entonces, bueno, les voy a pedir que se unan nuevamente a la sesión porque ya se va a acabar. Entonces, pues para que todo quede en un solo video, chicos, los espero con las mismas contraseñas.